el área de neurorehabilitación infantil y psicomotricidad con un enfoque integral en la detección de alteraciones neuromotrices y su rehabilitación. Docente de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Un aplauso. Buenas tardes, ¿se escucha bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Buenas tardes, primero muchas gracias por la invitación, estoy feliz de estar en Valdivia, la última vez que vine tenía 14 años y solo me quiero quedar un día más para poder visitar un poco la ciudad, hermosa ciudad que tienen, así que estoy muy contenta y contenta también de presentar un tema que para mí es apasionante y me ha cautivado en los últimos años de mi profesión y que bueno que nos tocó quizás la última presentación porque es una presentación un poco más reflexiva, no con tanto gráfico, que yo creo que están todos un poco cansados de tantas presentaciones, es un poco más reflexiva, que quizás usted, como ven ahí, es kinesiología en las escuelas, es un poco distinto y desconocido para muchos de ustedes. Entonces, para mí es apasionante venir a un congreso que es científico, venir a presentar un tema que es de educación. Me parece un gran avance en ese ámbito. Ahí. Ya, cuando pensé en qué mostrarles hoy día, ya, dije voy a pensar en 3 ideas que quiero que ustedes, para que ustedes conozcan qué hacemos los kinesiólogos dentro de las escuelas regulares. Como primero, es dar a conocer en qué contexto están los kinesiólogos en las escuelas, que es un contexto que es social y que es un cambio educativo importante que está ocurriendo hace algunos años y es necesario que si nosotros vamos a trabajar en las escuelas podamos conocerlo. Como primero, también compartirles la experiencia del pequeño grupo de kinesiólogos que estamos trabajando en la escuela, pero contarles un poco qué estamos haciendo, que son experiencias también innovadoras en el quehacer que nosotros conocemos tradicionalmente del kinesiólogo. Y por otro lado también contarles que no es fácil y que estar en la escuela, que pudiese parecer que el kinesiólogo quizás no tiene mucho que aportar, nos presenta a nosotros un gran desafío y que eso también quiero que ustedes puedan conocerlos y quizás puedan entusiasmarse a experimentar también y formarse en lo que es la kinesiología en educación. Yo creo que a muchos cuando yo les digo el kinesiólogo está en las escuelas regulares, una gran pregunta. ¿Qué hace el kinesiólogo en las escuelas regulares? Yo primero les quiero contar... ¿Se escucha? ¿Sí? Les quiero contar un poco cómo llegamos a estar en las escuelas y cómo llegué yo también acá a estar presentándoles esto hoy día. Yo hace unos años, el 2009, cuando comencé a buscar mi primer trabajo en la comuna de Puente Alto, de Santiago, llegué a una escuela especial, porque ya había cursado un poco con una práctica que había hecho en esa escuela y me gustaba mucho el área de la neurorehabilitación infantil. Entonces fui a la escuela especial, donde dábamos intervenciones a niños que tenían trastornos neuromotrices, con necesidades muy complejas, y si ustedes se imaginan, el contexto de la escuela especial era un gimnasio de rehabilitación donde atendíamos a niños que los sacábamos de su aula y les damos intervenciones desde el neurodesarrollo, manejo de deformidades y contractura, mejorar la autonomía y algunos asesoramientos que dábamos a las educadoras. Y en esa misma escuela comencé a escuchar de que los otros profesionales que trabajaban conmigo atendían a niños que venían de programas de integración escolar. Y los atendían en la tarde y pedí yo estar también en esas intervenciones. Resultaba que los niños venían de diferentes escuelas de la comuna de Puente Alto, transportados con un furgón escolar que los traía al gimnasio de rehabilitación y los atendíamos. Entonces las escuelas de Puente Alto daban una atención integral a los niños, dándoles esta atención de kinesiología una vez a la semana. Con el pasar del tiempo, claramente, como equipo kinésico que trabajaba en programa de integración, nos dimos cuenta que el impacto que nosotros teníamos era nulo en la participación y el rendimiento escolar de los niños, porque ninguno de los kinesiólogos que estábamos trabajando ahí conocía los establecimientos educacionales de los niños que atendíamos. De hecho, yo creo que ninguno habíamos ido a las escuelas de los niños. Y solicitamos en ese momento, que ya fue el año 2010, 2011, comenzar a visitar las escuelas. Y como no teníamos financiamiento, el tiempo que disponíamos para poder visitar las escuelas de los niños era súper limitado. Íbamos una vez al mes, que finalmente se transformaba en poder conocer el contexto en que el niño se desarrollaba.
Y cuando nosotros nos acercamos a la escuela, empezaron a aparecer muchas preguntas. Primero, ¿qué hace el kinesiólogo? Y pasó que desde los directivos, los docentes, profesionales que ya estaban en la escuela, hasta nosotros mismos, la pregunta era, ¿y usted qué viene a hacer? Nos decían incluso, necesita una camilla, puede ocupar la enfermería, o a veces nos confundían con algunos kinesiólogos de centro de salud que iban a evaluar columnas a la escuela. O decían, usted viene a atender al niño que está en silla de ruedas. A eso se limitaba nuestra intervención. Y quizás era lo que ellos conocían tradicionalmente que el kinesiólogo podía hacer. Pero el kinesiólogo hace mucho más que eso. Y es lo que yo les vengo a contar, que es mucho más que intervenir solamente al niño que está en silla de ruedas. Hoy día se han abierto muchos espacios para que podamos hacer cosas mucho más innovadoras. Entonces surgen una serie de preguntas, ¿cierto? Desde el qué hace, desde el dónde interviene, en un gimnasio dentro de la escuela. Quizás eso pensaban muchos directivos. Chuta, viene el kinesiólogo, le tengo que hacer un espacio, una camilla, necesitará elementos para trabajar, porque estaba pensado que nosotros íbamos a trabajar con niños en un lugar distinto. De apoyos, ¿con quién trabaja? Son preguntas que fueron surgiendo. Yo creo que en muchos de ustedes está la interrogante, si es que ustedes tienen pensado en su quehacer como futuros como kinesiólogos. Muchos tienen el área musculoesquelética, respiratorio, neurorehabilitación, pero ese es el camino que casi todos miramos, ¿cierto? Y que yo también miré cuando salí de la universidad. Pero pocos miramos hacia allá. Pocos miramos como opción del quehacer profesional de trabajar dentro de una escuela. No, porque eso es como desconocido, un camino que no está muy claro. Entonces mejor, hay más evidencia también, es lo lógico. Hay mucha más evidencia en este otro lado que es la salud. Pero hoy día, con la serie de reformas que se han generado a nivel social y a nivel educacional, nos han abierto las ventanas, sino las puertas para que el kinesiólogo pueda ser un agente activo que promueve la calidad de los aprendizajes dentro de la escuela. Entonces, como para partir, y primera pregunta, es contarle a ustedes cómo los kinesiólogos hemos llegado a estar dentro de las escuelas regulares. Quizás hoy día hablar de inclusión educativa es mucho más común para nosotros escucharlo, pero el camino ha sido larguísimo y ha sido súper difícil. Y eso a nosotros como profesionales también nos supone un gran cambio en las estrategias que nosotros vamos a aportar dentro de la escuela. Todo esto comenzó en las últimas 2 décadas del siglo pasado, donde en Chile se empezaron a gestionar una serie de reformas que, siguiendo los países mucho más avanzados, apuntaban a poder integrar a los niños que no estaban en la educación regular y que presentaban algunas necesidades especiales, y las integraban a las escuelas regulares. Anteriormente, los niños que presentaban algunas capacidades diferentes estaban en escuelas que eran distintas. Por eso estaban las escuelas especiales, las escuelas de lenguaje, escuelas específicas para autismo o para baja visión, donde recibían apoyos de especialistas según su discapacidad, ¿no es cierto?, su deficiencia en ese momento. Entonces, al principio, era un modelo que era bien segregador, bien exclusivo, ¿no es cierto?, bien excluyente. Y la mirada donde no permitía a los niños que participaran con sus pares en una instancia que era tan decisiva como la experiencia educativa. Por lo tanto, todas las reformas fueron apuntando a que los niños ingresaran a las escuelas regulares. Y eso supone un gran cambio, que nació desde los años 80 y 90. Un gran cambio en el que las escuelas tenían que modificarse, desde su organización, desde la política, desde su cultura, donde ahora llegaban niños que tenían otras necesidades, porque al principio la escuela, y yo creo que en muchas puede todavía el currículo ser bien rígido y estar instauradas como una escuela tipo, ¿no es cierto?, para todos igual. Y eso no es así. Entonces empezó a cambiar la organización de la escuela, apuntando siempre hacia una inclusión educativa, que es difícil llegar allá, pero ese es nuestro foco, ¿no es cierto? Que si bien los términos de integración y exclusión, como decía una de las alumnas en la mañana, tienden a ocuparse indistintivamente, no son sinónimos para nada. El término inclusión educativa implica que todos los niños y jóvenes de una sociedad puedan aprender juntos, independiente de su cultura, de su situación socioeconómica, incluso de sus necesidades educativas especiales o de su discapacidad, ¿cierto? Todos aprender en conjunto y hacer valer el derecho a la educación, a la igualdad de oportunidades y a la participación de los niños.
pero eso supone muchos cambios. La forma en cómo se llega a la inclusión y a la integración de los niños que presentan distintas necesidades es a través de estos programas que yo empecé a escuchar hace unos años atrás, que son los programas de integración educativa. Que en la primera definición puso al kinesiólogo dentro de la escuela, donde decía que los programas de integración eran una estrategia del sistema educativo que permitía cubrir las necesidades de todos los niños para que logren participar dentro de la educación regular, otorgando los recursos necesarios, profesionales, materiales, para cubrir sus necesidades. Y ahí el kinesiólogo entra. Y entró el kinesiólogo para cubrir las necesidades más lógicas, ¿no es cierto? ¿Qué creen ustedes? No fue pensado para que el kinesiólogo fuera a atender las necesidades de un niño con autismo, ni con un niño con dificultades de aprendizaje, sino que si había un niño con una discapacidad motora en una escuela, quizás necesitaban un kinesiólogo. Y así partimos, con poquitas horas en escuelas donde había niños que tenían alguna discapacidad motriz para atender específicamente esa necesidad educativa. Gracias a Dios eso fue cambiando y hay leyes que a nosotros nos respaldan y nosotros tenemos que empezar a conocer de algunas leyes en el ámbito de educación y leyes sociales que respaldan también nuestro quehacer. La ley de integración social de personas con discapacidad, que antiguamente nos regía, que era la ley 19.284, y que con su decreto instauraba las normas para la integración de las personas con alguna discapacidad en la sociedad. Educativo establecía que los colegios deberían velar por cubrir las necesidades de aquellos niños que presentaban necesidades educativas a través de otorgando recursos materiales y humanos. Establecía eso. Luego se promulga la ley 20.422 en el 2010, donde ahora es distinto. Se establecen acá las normas para la igualdad de oportunidades y la inclusión social, donde en su decreto se establecen principios claros de cómo hacerlo, cómo instaurarlo. Hablando ahora de independencia, de vida independiente, accesibilidad, intersectorialidad y participación social. Y en el ámbito educativo esto supone un cambio, porque ahora las escuelas debían velar por la inclusión y la participación social de todos los estudiantes. Ahora no solamente hablamos de que sean integrados, sino de velar por su participación social. Esa es una gran diferencia entre una y otra. Y cuando se instaura el decreto 170, se financia la escuela. Se da subvención para que las escuelas puedan tener más recursos para instaurar los profesionales necesarios. Cambiando ahora la definición de los programas de integración. Ahora sí, vemos esto, hemos avanzado mucho. Porque ahora los programas de integración se definen como una estrategia educativa, pero que otorga un mejoramiento a la calidad de la educación, con el propósito y el objetivo de que todos los estudiantes puedan verse beneficiados, incluso aquellos que presentan necesidades educativas especiales. Y este cambio para nosotros es importante, porque está mirando las diferencias individuales, respetando la diversidad, con el foco en la inclusión educativa. Que ahora el kinesiólogo no va a ir por el niño que tiene una discapacidad motora. El kinesiólogo está enfocado hoy día en el universo de estudiantes con necesidades educativas especiales o no, pero que estén todos en un mismo curso. O sea, es distinto, nos vemos enfrentados a otra realidad muy distinta y a un foco de valoración y de intervención que es distinta. Es por ello que ahora el kinesiólogo no va con las horas tan determinadas para el niño que presenta una discapacidad motora, sino que ahora es participar dentro de la comunidad educativa según las necesidades que hayan por cada curso. Varias diferencias en la modalidad en cómo se entregaban los apoyos a los niños con necesidades educativas especiales. Dentro de estas, yo quiero enfocarme en dos. En una, que antes de este cambio radical que yo les nombraba que hubo con la ley 20.422, que ahora se enfocaba en la calidad del aprendizaje y que todos los niños de un aula puedan acceder a los aprendizajes, es que antiguamente los estudiantes accedían a un currículum que era distinto al de su aula, donde los niños tenían actividades distintas, metodologías distintas y una participación claramente diferente. En cambio ahora, con la instauración del nuevo decreto y con este nuevo enfoque, la atención de los apoyos se centra en que todos los estudiantes puedan acceder a un mismo currículum, realizando las modificaciones o otorgando los apoyos que sean necesarios para que el niño pueda cumplirlo. Entonces es distinto. Ahora nosotros estamos con el foco en lo educativo. Si se fijan, ya no estamos con el foco en la dificultad o la discapacidad,
sino que estamos atendiendo a las necesidades educativas especiales de los niños, pero con el foco en que puedan participar de un currículum común con todos sus pares. Eso supone una gran diferencia. Porque primero tenemos que saber de qué currículum estamos hablando y aportar hacia ese sentido. Por otro lado, anteriormente los apoyos especializados que le hablo yo, que ahora se subvencionan y llegó el kinesiólogo, llegó el fonoaudiólogo, el psicólogo, el terapeuta ocupacional, intérpretes de señas, antes se impartían fuera del aula y se impartían en una sala que se llamaba centro de recursos, donde el niño era sacado de su aula regular y era llevado a este centro de recursos, que era una sala distinta, a otorgarles apoyos que eran especializados. Hoy día, los apoyos se imparten en los contextos naturales del niño. Y pensemos un poco cuáles son los contextos naturales de un niño en una escuela. Su aula, en primer lugar, donde pasa la mayor cantidad de tiempo. El patio, los comedores, la forma en cómo se traslada al colegio. Es intentar abrir un poco, cambiar el foco y abrir la mirada, no solamente ahora al momento específico en que estamos con el niño, sino que mirarlo en su contexto natural y sus necesidades. ¿Qué pasó con el kinesiólogo? Anteriormente a esto, a tener mayor subvención y poder estar en las escuelas, nosotros teníamos un modo de intervención que era el modelo tradicional de intervención, donde el foco estaba puesto en el niño, su familia y sus necesidades. Y la modalidad en cómo trabajábamos era bien segregadora. Trabajábamos en un aula de recursos, otorgando apoyos que son especializados. Si el niño tenía algún problema de movilidad o de control de tronco para poder acceder a la escritura, nosotros trabajábamos específicamente en base a eso, sin mirar un poco más allá del contexto. Claramente las limitaciones que teníamos era que no estábamos en el contexto de la participación del niño y no teníamos un trabajo colaborativo. El niño está un rato con nosotros y está todo el día en clases con sus profesores y no teníamos contactos con los profesores de aula. El gran cambio, y que fue una oportunidad a partir de este decreto, una oportunidad para nosotros de avanzar y de innovar en el quehacer del kinesiólogo, fue que ahora el foco estaba puesto en el contexto y en la comunidad educativa. Y la modalidad tuvo que cambiar y ahora estábamos dentro del aula. Eso es súper raro, ¿eh? Súper raro era un kinesiólogo que esté dentro del aula. ¿Qué va a hacer el kinesiólogo dentro del aula? Ya les voy a contar cómo lo empezamos a hacer. Y empezamos a planificar ahora con otros profesionales. Quizás para nosotros es más fácil pensar que vamos a realizar un trabajo colaborativo con el fonoaudiólogo o quizás con el terapeuta ocupacional, porque tenemos un diálogo que es más común, ¿no es cierto? Pero sí les digo que tienen que planificar o hacer trabajo colaborativo con un profesor de aula, de un kinder, o un profesor de educación física, que quizás puede ser un poco más fácil, o un profesor de música. Estamos quizás todavía en otro nivel pensando, ¿no es cierto? Y accionando. Y fue muy difícil al principio, pero logramos hoy día hacer un trabajo colaborativo con los docentes de la escuela. Eso claramente nos da una mirada hacia la inclusión. Genera mayor impacto en resolver y dar una respuesta real a las necesidades educativas de los niños. Claramente estamos constantemente evaluando e interviniendo directamente en el contexto y realizando un trabajo colaborativo, que es lo más significativo de nuestra intervención en las escuelas. Yo cuando estaba en la universidad, mi profesor Antonio López, que está acá, lo miraba siempre, ¿no es cierto?, en la valoración y cómo intervenir en un sujeto, mirar esto, desde el enfoque biopsicosocial, la CIF, ¿cierto?, donde nos dice que una condición de salud claramente puede generar algún deterioro estructural funcional, que puede limitar una actividad y puede o no restringir la participación. Pero el enfoque biopsicosocial de las flechas hacia el otro lado a veces se nos olvida. En cómo pensamos que la discapacidad no es un atributo solo de la persona, derivado de una condición de salud, sino que muchas veces son acciones que muchas son responsabilidad de la sociedad. Y eso en el ámbito educativo cobra una significancia radical, porque le otorga una responsabilidad al ambiente en la participación del escolar dentro de su contexto natural. Cuando hablamos de quizás factores ambientales en la escuela, podemos quizás pensar en mucho. Nosotros al principio nos dimos cuenta de que claramente había un tema de accesibilidad, de mobiliario, del acceso a las escuelas que no era adecuado. Pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta que una de las grandes barreras en términos ambientales
era el mismo currículum. Los currículums de las escuelas eran flexibles y nosotros teníamos que cooperar en otorgar adecuaciones a ese currículum para que el niño pudiera acceder. Y con eso claramente nosotros mejoraríamos su rendimiento escolar, que es lo que antes no lográbamos dimensionar en cómo poder hacerlo. Su participación en actividades comunitarias, su autonomía. Y claramente apuntábamos hacia la inclusión. Entonces esto es súper distinto. Ahora estamos pensando en cómo trabajar en el mismo currículum de los estudiantes. ¿Cómo lo fuimos haciendo? Al principio nos fuimos enfocando en esto, ¿no es cierto?, en mejorar mobiliario. Como ya teníamos recursos y éramos los encargados de evaluar las condiciones de desplazamiento, movilidad y posicionamiento de los niños en sus establecimientos, pudimos hacer adecuaciones y hoy día la mayoría de los niños cuenta con un mobiliario que sea adecuado para estar acorde en sus establecimientos. Intervenimos en primera instancia en las clases de educación física. Y muchas de las cosas que se han hablado hoy día en el Congreso son muy aterrizadas al ámbito educativo. Cómo nosotros podemos trabajar en conjunto con el profesor de educación física y poder modificar quizás una pauta de evaluación cardiovascular que ellos tienen pensado para un curso de un octavo básico o de un cuarto básico. Cómo poder medir quizás las capacidades cardiovasculares de los niños según sus necesidades educativas especiales. Establecer diferentes pautas quizás para evaluar la potencia muscular. Que esas cosas se hacen. De poder establecer también, aparte de la evaluación, instaurar prácticas que sean mucho más inclusivas y flexibles, según las necesidades de los mismos estudiantes. Si bien en algunos momentos hicimos un apoyo que es más individualizado, ese apoyo siempre fue articulado y planificado con los docentes de las mismas escuelas. No era hoy día, como era anteriormente, un trabajo aislado que se realizaba con los estudiantes. Y el estar en las escuelas, en mi experiencia, nos otorga una posibilidad mucho más, de otorgarnos una posibilidad de ser más cercanos a la familia. Es mucho más fácil que las familias vayan a las escuelas, tenemos mucho más contacto con ellos. Y en ese sentido nos ha permitido trabajar con las familias, principalmente en un gran avance, es que con los niños que presentan mayores necesidades educativas especiales, hemos ayudado en la confección y la aplicación de un documento que se llama COACH, que evalúa las expectativas familiares como el inicio y la base para que nosotros establezcamos nuestros objetivos como equipo de aula, porque ahora el kinesiólogo es parte de un equipo de aula. Y eso ha sido un gran avance, porque incorporamos inmediatamente a la familia y se hacen también partícipes de los objetivos de la inclusión educativa de sus hijos. Este año tenemos la posibilidad de hacer el tercer taller de madres, no solamente de niños con discapacidad motora, sino que intelectual, de relacional y de comunicación, que se llama Yo Capacito No Discapacito, que ha sido un gran avance también en el trabajo y de las madres en ese tema de autonomía. Hemos abierto también, al estar el kinesiólogo dentro de la escuela, se han abierto las puertas a la comunidad para hacer sensibilizaciones. Muchas veces nosotros, también nos fue una limitante en algún momento, que veíamos a los niños en las escuelas, pero después llegaban a sus casas y el niño no hace nada más. No hay participación social, no hay actividades donde participe con otros pares. Y de alguna manera la escuela tiene que estar abierta para estas instancias también de participación social. Y este año llevamos la sexta edición de Deporte e Inclusión que se hace en la comuna de Puente Alto, donde participan 27 escuelas de la comuna. Claramente talleres de sensibilización y capacitación. Y esto lo tenemos que pensar, de que la sensibilización va en todo momento y a cada nivel. Primero los directivos, para que puedan convencerse de que el kinesiólogo es un gran aporte para los establecimientos educacionales. Y de ahí para abajo hacer sensibilización siempre con todo el cuerpo docente, con todas las familias y los auxiliares y asistentes de la educación. Esta es una de las estrategias que nosotros creemos más innovadora en lo que es el kinesiólogo en educación, que es el trabajo colaborativo. Al principio, cuando nosotros partimos yendo a las escuelas, teníamos horas, como yo le decía, para el curso del niño que tiene discapacidad motora. Interveníamos con el profe en sus clases, dentro de la clase, lo que era un desastre al principio, porque no sabíamos mucho cómo articular el trabajo. El año 2013, a nosotros nos dieron una hora como profesionales asistentes de la educación para planificar, donde nosotros decidíamos según las necesidades
¿con qué profesional planificábamos? Hoy día nosotros contamos con una jornada completa, o sea, tenemos, por ejemplo, un día entero para planificar con profesor de aula, con profesor de educación física y con el equipo de aula completo, profesionales asistentes de la educación. O sea, hoy día las clases planificadas pasan por el trabajo colaborativo también con el kinesiólogo. Muchas de las clases del curso al que estamos nosotros brindando apoyo. Y eso es un gran avance, porque si hablamos de inclusión, el primer paso es tener una estrategia donde el currículum sea diversificado para todos. Anteriormente a los niños se les iba haciendo adecuaciones del propio currículum que sus demás compañeros estaban cumpliendo o cursando. Hoy día el currículum tiene que estar pensado para todas las necesidades. Pero eso a nosotros es un gran desafío, porque si pensamos en un mismo curso, no está el niño que tiene dificultades de movimiento o tiene un retraso psicomotor, sino que está el niño que tiene trastorno específico del lenguaje, el niño que tiene Asperger, el niño que tiene es limítrofe o que tiene una discapacidad intelectual. Tenemos una variedad de necesidades educativas especiales que a la hora de nosotros planificar, tenemos que pensar en todas ellas y valorarlas. Y eso es muy complejo, porque si tampoco sabemos de necesidades educativas especiales, es mucho más complejo poder aportar. Que el kinesiólogo sea un profesional que dé un aporte distinto a las planificaciones del currículo. Uno de los gran avances que nosotros hemos tenido estos últimos 2 años. Anteriormente nosotros adecuábamos clases que tienen que ver más con el movimiento, ¿no es cierto?, educación física. Pero hoy día estamos planificando con las profesoras de prebásico, de primer ciclo también, sobre distintas estrategias de cómo trabajar el proceso de lectoescritura, por ejemplo, a través de talleres de psicomotricidad y de fomentar el desarrollo de factores psicomotores, cómo eso va a influir en la adquisición de la lectoescritura. Y eso ha sido un gran avance, de establecer talleres en todos los colegios en el primer ciclo, o sea, en prebásico. Yo quizás les hablo esto y no me creen, pero les traigo un video de 2 profesores con los que hemos... Para mí es beneficioso en realidad trabajar con otro profesional que no sea profesor de educación física. 2 profesores con los que hemos planificado sus clases y tenemos horas específicas para la planificación de la clase y la ejecución de la misma, para que escuchemos un poco lo que ellos opinan de esta instauración del kinesiólogo, trabajando colaborativamente con ellos y dentro de sus clases. Yo estoy trabajando con una kinesióloga que en realidad me ha ayudado a darme cuenta de la diversidad que hay dentro de un curso. No solamente con un niño que tiene una discapacidad motora, sino que con verlo a todos de otra forma, darse cuenta de que no todos trabajan de la misma forma y buscar nuevos métodos y estrategias para ellos, que en realidad lo que nosotros buscamos al momento de planificar cada vez que nos juntamos en este tipo de trabajo. Así que en realidad para mí, y yo creo que para mi colega que también es profesor de educación física, es súper beneficioso. Ya, el trabajo colaborativo en conjunto con el kinesiólogo es importantísimo porque ya se crea un trabajo en unión, en conjunto, tanto para el aprendizaje esperado de los alumnos como del profesor, una ayuda fundamental en temas de motivar al alumno ya en su desarrollo técnico y teórico, porque ya a la par con la kinesióloga trabajamos juntos, planificamos juntos. Entonces, si se pudiera en todos los colegios dar esta situación como se da acá, como adaptar juegos para los niños con problemas motores, adaptación no solamente en la oración, también ella es una intermediaria dentro de la clase. ¿Ya? También ella puede evaluar, ejecuta, opiniones, es un trabajo en conjunto. De eso se trata el trabajo de la kinesióloga. Ya. En evaluar también qué tanto impacto ha tenido el kinesiólogo dentro de la escuela, lo estamos trabajando justo este año, ya que llevamos ya 2 años con un trabajo colaborativo en la planificación y se está aplicando una pauta que es la evaluación del equipo de aula, o sea, cómo es el trabajo colaborativo que hace el kinesiólogo con el profesor de aula o profesor de educación física o con otros profesionales. Y realmente desde la evaluación que es cualitativa, las impresiones han sido muy favorables, o sea, los profesionales que trabajan con nosotros realmente valoran el aporte de otro profesional dentro de su aula, se enriquece los aprendizajes. Y ese es el foco que ha tenido los programas de integración educativa. O sea, poder enriquecer sus equipos
a través de implementando nuevos recursos profesionales, pero que vayan aportando a las prácticas educativas. Ese es el foco de hoy día, que podamos atender a las necesidades, pero que mejoremos las prácticas educativas. Como yo les decía de un principio, esto supone claramente un gran desafío para nosotros. Y uno de los grandes desafíos es que si conocemos del currículo, si nosotros vamos a atender las necesidades educativas desde la intervención del currículo mismo, que es una de las estrategias distintas que estamos haciendo hoy día, es conocerlo. Y conocer también qué significa diseñar, contemplar en el currículum un diseño universal de aprendizaje. ¿Qué significa eso? Nosotros como kinesiólogos del programa de Puente Alto tuvimos que formarnos en diseño universal de aprendizaje para poder implementarlo, porque era un área también que para nosotros es desconocida, ¿no es cierto? Pero que es una de las estrategias más importantes para poder velar en que todos los niños puedan acceder a los objetivos esperados de un currículum, eliminando las barreras que le impiden esta participación. Y primero tenemos que saber por qué, ¿no es cierto? ¿Por qué los niños no pueden acceder al currículum? Y eso es parte de la evaluación. Y el decreto nos establece a nosotros como un profesional idóneo en la evaluación de las necesidades educativas de los niños. Incluso en los formularios del Ministerio de Educación para que el niño pueda ser integrado, una parte importante de las evaluaciones de las necesidades educativas especiales está el área kinésica, área psicomotora, donde nosotros tenemos que valorar desde el área psicomotriz cuáles son las necesidades de esos niños. Entonces estamos dentro del equipo, totalmente instaurados dentro del equipo de aula en la valoración de estas necesidades. Ahora yo creo que donde falta ir caminando es cómo nosotros implementamos estrategias o mejores prácticas educativas que vayan a mejorar estos aprendizajes y que cubran todas las necesidades de los niños que están dentro de un aula. El contar con un diseño universal de aprendizaje significa, primero, que nosotros podamos enriquecer el currículum. ¿Mediante qué? Mediante diferentes formas o vías de presentación, por ejemplo, de la información. Les cuento un poco también qué nos ha pasado a nosotros. En las planificaciones que hemos tenido con las profesoras de prebásico, muchas veces nosotros tenemos reuniones de planificación solo para discutir en cómo es la mejor forma o canal, en cómo podemos presentar la información a un niño. Si la profesora va a trabajar el reconocimiento de vocales, ¿cómo eso, que es tan alejado para nosotros, podemos hacerlo desde el canal de información que es kinestésico, del movimiento? También ayudar a la valoración de que hay niños que aprenden más moviéndose, que hay niños que aprenden más de lo visual, hay niños que son más auditivos, y cómo a través de las estrategias educativas nosotros podemos implementar estrategias que tengan diversas vías de presentación. Y por el otro lado también, cómo nosotros podemos ejecutar prácticas en donde el niño exprese a través de distintas vías también de información, que no sea lo tradicional, que es a través del lápiz, ¿no es cierto?, y de la escritura, que tengamos distintas formas de expresión. Y eso es un gran avance, porque supone también observando las diferencias individuales, en que el aprendizaje se puede lograr, pero de distintas vías. Y el kinesiólogo desde lo kinésico, desde lo corporal, haciendo una relación quizás en lo que es la corporalidad y movimiento y el desarrollo cognitivo, puede aportar con muchas estrategias. Y en eso hay que ir avanzando. Claramente tener más presencia. Nosotros en estos años de recorrido, o sea, el primer avance es que estamos en la escuela, que ya no vamos horitas por niños, sino que tenemos más presencia. Reforzar, más allá de trabajar en el currículum, reforzar una cultura que sea inclusiva. O sea, trabajar en la sensibilización, generar una escuela que sea más acogedora, más comprometida, más colaborativa, donde se valoren las diferencias individuales, donde cada uno es respetado, para que haya un sentimiento de participación donde todos pueden incluirse, ¿cierto? Llevar a cabo esas prácticas inclusivas, tanto dentro como fuera del aula, siempre tomando ese foco, que tiene que ver con fomentar la participación social. Y sobre todo, tenemos como gran desafío empoderarnos de este espacio. Actualmente, nosotros como kinesiólogos trabajando en escuelas regulares, nos hemos juntado en el colegio de kinesiólogos, llevamos la primera etapa solamente de conocer cuáles son las estrategias, ir evidenciando cuáles son las estrategias que cada uno está aplicando en las escuelas. La ley a veces es muy interpretable
y se hace de distintas formas. Entonces tenemos que unificar un poco el quehacer del kinesiólogo en las escuelas, que todavía no es muy claro. Ir empoderándonos de estos nuevos espacios que se están abriendo. Y cuando yo les digo que realmente es un campo laboral, si lo veo en la comuna de Puente Alto, por ejemplo, desde la instauración del decreto en el año 2011 a la fecha del año 2015, nosotros hemos triplicado la cantidad de niños que están integrados con necesidades educativas especiales. Y de 2 kinesiólogos que partimos el año 2011, hoy día tenemos 5 kinesiólogos con jornada completa trabajando. Y necesitamos otro más para el próximo año, porque la matrícula ha aumentado muchísimo. Entonces es un espacio que debemos ir ocupando y que tenemos que ir preparándonos también para poder ocuparlo. Por otro lado, este cambio de mirada también nos supone desafío. Muchos niños, quizás que con muchos apoyos, muchos recursos, nuevos profesionales que llegan a brindarle apoyo, quizás por sus necesidades educativas no van a lograr cumplir con el currículum que está pensado para su nivel. O quizás el currículum no es prioritario para ellos y necesitan otros objetivos que van a servirle para su transición a la vida activa, para su participación social. Y que muchas veces por un currículum flexible y en un sistema que es bien academicista, no permite trabajar objetivos que son esenciales y más significativos para los niños. Y es por eso que como kinesiólogos nos cobra mucho sentido esto, porque tenemos instaurado hoy día un modelo, un enfoque que es biopsicosocial, ¿no es cierto? Que es tomando la integridad de un individuo. Y que en la escuela ese enfoque es bien aterrizado para nosotros. En la escuela se llama enfoque ecológico funcional. Y eso es lo que se está trabajando potentemente hoy día en aquellos niños que presentan mayores necesidades. ¿Y por qué se llama ecológico funcional? Se llama ecológico funcional porque trabaja aquellos objetivos de aprendizaje que son significativos para los niños, pero en aquellos ambientes que son los naturales de los niños, en el contexto natural. Y priorizando aquellos objetivos que van a servir para que el niño pueda participar. Por ejemplo, un niño que no logra la lectoescritura porque tiene una discapacidad intelectual, por ejemplo, y sumado quizás a otras necesidades educativas especiales, y van a un cuarto básico, quizás y sigue en el currículum intentando instaurar la lectoescritura o el cálculo, quizás para él, si no sabe abrocharse los zapatos o no logra lavarse los dientes por sí solo, son objetivos para su vida activa que son mucho más relevantes trabajar. ¿Y por qué no trabajarlos en la escuela? Que no se trabajan en la escuela. Y hoy día se están instaurando dentro del currículum que es específico para ese niño según las necesidades educativas especiales que presenta. Que son objetivos que van a ir enfocados en esto, en que para acceder a una educación no hay que dejar de lado esto otro, que es la actividad de la vida diaria y la vida en comunidad. Si un niño que no logra acceder a un currículum, pero en su casa no tiene ninguna participación social, no puede ser un aspecto que nosotros olvidemos como equipo de aula. Debemos recogerlo e intentar instaurarlo en los objetivos de trabajo de ese estudiante. Y eso supone para equipo de nosotros un gran desafío porque requiere una evaluación distinta y una intervención también distinta. Hoy día en las escuelas se están instaurando talleres de cocina, de autonomía y de manejo en comunidad. Y se hacen una vez a la semana, donde los kinesiólogos también somos parte hoy día de esos talleres. Como reflexiones finales, el camino es difícil y queda mucho todavía. Si bien es bien desconocido, como yo les decía, es un espacio de trabajo muy enriquecedor para el kinesiólogo, que donde uno se siente que aporta mucho desde la kinesiología y desde el movimiento en mejorar la calidad del aprendizaje. Y a mí me ha hecho mucho sentido este cambio de enfoque, donde ya no estoy mirando la necesidad educativa o la dificultad o la discapacidad de un niño, sino que estoy viendo cómo a través de los cambios curriculares que uno puede intervenir como kinesiólogo, podemos mejorar la calidad del aprendizaje y el logro del aprendizaje, no solamente del niño que presenta necesidades educativas especiales, sino de todos sus compañeros también y de toda una comunidad. Pero claramente hay que pensar en algunas cosas y plantearnos algunos desafíos más que no inquietudes. Si estamos preparados nosotros como kinesiólogos para poder intervenir en el currículum y mejorar la calidad del aprendizaje. Una vez que nosotros egresamos de kinesiología, salimos con las competencias necesarias para trabajar en la escuela, para trabajar sobre el currículum, quizás no. Quizás lo que están escuchando hoy día es la primera vez que lo escuchan.
Y ese es un gran paso que tenemos que ir avanzando, en que desde el pregrado también se esté enseñando esto, se están dando nociones de que la educación, las escuelas regulares es un área potente de intervención de la kinesiología y que hay que formar también en eso. Y que tenemos que formarnos en adecuaciones curriculares, que hoy día no vamos a hablar de adecuaciones curriculares porque es un gran tema, pero que demanda un perfeccionamiento también por parte de los profesionales que son de la salud trabajando en educación. Eso. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Y ahora abrimos la ronda de preguntas dirigida a la kinesióloga Lisa Casanova. Buenas tardes. La verdad es interesante el tema, como a través del movimiento uno puede aprender otra vez también como del juego. Mi pregunta es la siguiente en cuanto a cómo la intervención. ¿Se ocupa algún tipo de test o algo en general como para poder determinar que, por ejemplo, si un niño tiene un problema de coordinación o de lateralidad, o me refiero, no sé, da Fonseca, por ejemplo, o algún test que me objetive, ese niño tiene tal problema, o los grados? Y en cuanto a eso, si se realiza ese test, ¿cómo uno puede hacer el programa considerando que este niño, cómo intervenirlo en un grupo, en un curso de 30, donde todos tienen necesidades educativas diferentes? ¿Se prioriza eso? ¿A ese niño primero, a este niño después? Esa es la pregunta. Ya, mira, lo que hemos hecho nosotros como kinesiólogos, yo digo nosotros como kinesiólogos porque nos reunimos semanalmente para poder también unificar qué estrategia estamos utilizando. En el prebásico, nosotros hicimos un screening con las profesoras de aula, las educadoras de párvulo, y del screening salió un grupo de niños que evaluamos con Da Fonseca. Al evaluar con Da Fonseca nos permite tener una noción más o menos de dónde está su nivel de desarrollo en relación al aprendizaje, ¿no es cierto? Está muy relacionado con el aprendizaje, por eso esa batería nos hace más sentido utilizarla en escuela. Y en base a eso, nosotros con la profesora de aula planificamos qué factores psicomotores, por ejemplo, estoy hablando para el prebásico, qué factores psicomotores nosotros tenemos que trabajar para poder mejorar los aprendizajes que en el caso del prebásico son muy acordes al Da Fonseca. Son muy relacionados, están muy articulados, porque son el desarrollo de factores psicomotores pensando en la adquisición de la lectoescritura, ¿cierto? Y en base a eso nosotros planificamos sesiones de psicomotricidad, que nosotros también ejecutamos. Y en base a los test, es importante también mencionar que hay una tesis que se está llevando a cabo que está evaluando también el desarrollo psicomotor de niños con trastorno específico del lenguaje. Se está aplicando el TEPSI en niños con trastorno específico del lenguaje. Y eso también va a ser, el resultado de esa tesis va a ser muy importante en una nueva intervención del kinesiólogo, porque hasta ahora nosotros no intervenimos directamente con los niños con trastorno específico del lenguaje, más que valorando sus necesidades educativas especiales para intervenirlas en un grupo curso completo. Pero quizás según el resultado que salga de eso, podemos nosotros justificar y argumentar desde esos resultados en cómo el kinesiólogo puede intervenir también en esas necesidades educativas también. Sí, hola Luisa. ¿Qué tal la participación de otros profesionales en la escuela? Fonoaudiólogos y enfermeras. ¿Cuál es tu contacto con ellos? Ya, el problema del fonoaudiólogo es que está regido por una ley distinta, porque el fonoaudiólogo está enfocado en las necesidades educativas que son transitorias y se financia de otra manera, por lo tanto ellos tienen tiempos específicos de intervención individual con los trastornos específicos del lenguaje. Y esto es porque son necesidades educativas que tienen que resolverse en un tiempo limitado. Entonces ellos intervienen directamente con los niños, como son transitorios.
Ellos, además de sus horas, desde el año 2011, a los fonoaudiólogos se les ha instaurado horas para intervenir también en aula, como un apoyo complementario. El trabajo que llevamos hoy día con los fonoaudiólogos es un trabajo bien articulado, porque estamos bajo este enfoque ecológico funcional. Entonces, en una primera instancia, que es marzo-abril, nosotros junto con fonoaudiólogo, terapeuta, psicólogo y profesor de aula, nosotros tenemos que ir a las casas de los niños, juntarnos muchas veces para evaluar recién ahí cuáles son los objetivos de aprendizaje de esos niños. Entonces, al estar presente en un contexto educativo, establecemos una relación muy estrecha con esos profesionales. Muy estrecha. Lisa, muchísimas gracias por la presentación. A mí me ha parecido muy interesante realmente. En Colombia tenemos algunas experiencias muy, yo diría, pequeñas al respecto. Y pensaría que el elemento nodal para la reflexión es realmente sacar la idea de que el rol de la kinesiología está centrada en identificar pacientes o alteraciones del movimiento y pensar que esa es nuestra restricción, cuando lo que aquí tenemos es la posibilidad de pensar el movimiento para la vida y en particular para un escenario como la escuela en donde el ordenador es el aprendizaje. Entonces aquí la relación es movimiento-aprendizaje. Y hay teóricos de la educación que nos pueden apoyar en eso. Morán particularmente habla de las posibilidades del aprendizaje desde la lógica matemática y en esa tesis habla de que el movimiento en sí mismo es una ruta de aprendizaje. Así que me parece absolutamente interesante. Tengo una pregunta, porque cuando uno coloca las posibilidades del kinesiólogo en el escenario educativo, lo primero que uno piensa es pues, que en el marco de la crisis educativa, de los sistemas educativos donde no se paga siquiera a los profesores, en suficiencia y en cantidad, ¿cuál es la viabilidad de tener un equipo, digamos, profesional diverso, necesario sin lugar a dudas, pero en un escenario tan, digamos, de crisis, por lo menos presupuestaria, que haga viable eso? Me gustaría un poco conocer, ¿es una experiencia única en Chile? ¿Hay realmente una tendencia marcada? ¿Hay viabilidad de ese proceso? ¿Qué deberíamos hacer los kinesiólogos para ser parte de transformar y de que la sociedad entienda que el kinesiólogo en el equipo escolar es fundamental porque mejora los procesos de aprendizaje, eso que tú nos has planteado? Yo muestro esto porque siento que los programas de inclusión educativa, anteriormente integración escolar, es la forma en que nosotros se nos financia para estar dentro de la escuela. Porque hay kinesiólogos que están en escuelas regulares, pero que, como tú dices, con la situación actual de las escuelas es difícil que sea financiado. A través del programa de integración educativa es la forma como nosotros llegamos a las escuelas porque se financia. Y hay cierta normativa en cómo el ministerio puede financiar un grupo curso, por ejemplo. En cosas legales y administrativas, el ministerio establece que deben haber 7 niños con necesidades educativas especiales para que se financie la cantidad de profesionales en una escuela. Y que son 5 niños que tienen alguna necesidad transitoria más 2 permanentes. Con eso se financia kinesiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, el equipo de aula completo. Los recursos están en la subvención por un niño integrado es alta, es muy alta. Por lo tanto, hay recursos. Y la ley establece que para poder instaurar un programa de integración educativa se necesitan profesionales asistentes de la educación y estamos nosotros nombrados dentro de esos asistentes de la educación. Entonces, en el caso de mi experiencia, que es un programa de integración educativa comunal, tienen que estar los recursos para poder nosotros incorporarnos y no hemos tenido dificultades por lo menos en eso. Entonces, si bien el programa de integración nos establece muchas limitaciones, que hemos intentado abrir las puertas nosotros y ahora meternos en el aula, es la forma que nosotros tenemos hoy día como kinesiólogos para que estemos dentro de la escuela y se financie ese recurso. Damos por finalizada la ronda de preguntas. Agradecemos nuevamente la presentación de la kinesióloga Lisa e invitamos a la señorita Catalina Ebel a entregar un pequeño reconocimiento de afecto y gratitud. Démosles un cálido aplauso, por favor. Recordamos que se van a estar recepcionando las presentaciones de los expositores de la jornada del día de mañana.
diríjanse a la comisión organizadora al final de la jornada. Damos por finalizada esta jornada. Muchas gracias por su asistencia. Esperamos a nombre de la comisión organizadora hayan disfrutado de este primer día y los esperamos mañana para continuar con las presentaciones y clases. Tengan todos ustedes muy buenas tardes.